Bueno, cuando nos preguntábamos por ahí cómo comenzar, con qué tema comenzar, pienso que todo proceso de restauración comienza con el simple hecho de reconocer que necesito ayuda, reconocer que hay algo que está mal en mi vida y que necesito que Dios traiga restauración, ¿no? Así que creo que todo comienza por acá, por el arrepentimiento y luego por la confesión. Para comenzar, creo que necesitamos hacernos algunas preguntas. Son preguntas realmente muy importantes que me gustaría que todos nos hagamos. Son preguntas que solamente nosotros tenemos la respuesta, pero que van a determinar con qué actitud voy a comenzar este proceso que el Señor está comenzando en mi vida, ¿sí? La primera pregunta es, ¿quiero cambiar? Sé que puede ser una pregunta difícil de responder porque a veces parece que sí y a veces parece que no. Por momentos nos agarra la desesperación por querer cambiar y por otros momentos parece que, por lo que vemos en nuestras acciones, pareciera que no queremos cambiar. Entonces necesitamos indagar bien en nuestro corazón y preguntarnos, no tanto si quiero cambiar, porque probablemente que si nos preguntamos si estamos acá es porque sí queremos cambiar, ¿no? Más bien, creo que la pregunta es si estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para poder cambiar. Si estoy dispuesto a abandonar, a dejar cosas que sé que no me hacen bien, pero que me gustan, que son placenteras. Si estoy dispuesto a enfrentarme a dolores, a enfrentarme a situaciones que he estado quizás escondiendo y guardando. Yo a veces me imagino que nuestra alma es como una casa con muchas habitaciones y a veces el recibidor, el living, el hall de entrada, está más o menos acomodado, limpio y cuidado para que la gente lo pueda ver, pero después hay otras habitaciones en las que hemos escondido cosas y están cerradas con llave y ahí no dejamos entrar a nadie, porque nos avergüenza lo que hay ahí, no queremos que otras personas lo vean, ¿no? Pero iniciar este proceso involucra dejar que el Espíritu Santo entre a esas habitaciones justamente que es donde Él está interesado en entrar para traer luz, para limpiar, para traer orden. Eh, la otra pregunta es, ¿por qué quiero cambiar? Y está conectada con la tercera, ¿no? ¿Cuál es mi motivación para cambiar? ¿Cuál es tu motivación por la que estás acá, por la que te has inscrito? ¿Es porque tu pastor te lo recomendó? ¿O es porque tu esposa casi te obligó, te inscribió? ¿O es porque vos realmente te das cuenta la necesidad que tenés de que el Espíritu Santo traiga transformación, traiga orden, traiga limpieza? Si mi motivación no es Dios, agradar a Dios y vivir la vida que Dios me está proponiendo, muy posiblemente no permanezcamos en este proceso. Por eso es importante hacernos la pregunta acá, en el primer día, en la primera clase. Ser sinceros con nosotros mismos, no responder para quedar bien con los demás, no responder lo religiosamente correcto, no responder lo que mi facilitador le gustaría escuchar o mi pastor, mi familia le gustaría escuchar, sino realmente lo que estoy pensando y sintiendo acá adentro, ¿no? Y cuarto, cuán comprometido estoy con este cambio. Esto va a dar lugar a cuánta prioridad le voy a dar en el día a día, en mis tiempos, eh, cuánto voy a involucrarme en comprometerme a estar todos los jueves, en hacer las tareas que me den, en no solamente escuchar todas las charlas, sino comprometerme a llevarla a la práctica a cada una de las charlas, ¿no? Bueno, son preguntas muy importantes que solamente nosotros podamos responder. Cuando me hacía estas preguntas, me acordaba de una pregunta que Jesús le hizo a una persona en particular, que es el paralítico del estanque de Bethesda. No veo sus caras ahora porque está en la presentación, pero no sé cuántos conocen, seguramente les será familiar esta historia. Ese hombre que está ahí arriba es la representación de The Chosen, ¿no? Pero estuvo 38 años lisiado y poniendo sus esperanzas eh, en unas aguas mágicas, digamos, en unas aguas que cada tanto se movían, se decía que un ángel las movía y que el primero que se tirara al agua en ese momento era sano. Y esa esperanza de recibir ese milagro lo mantuvo ahí 38 años,
Pero yo me ponía a pensar, 38 años es mucho tiempo, es prácticamente una vida. Eh, Me imagino que al principio habrá tenido más ganas, más esperanza, más iniciativa, pero a medida que van pasando los años y no nos encontramos, se encontraba él siempre en la misma situación y no veía que no avanzaba, que no sucedía. Me imagino que su corazón se habrá ido desilusionando, se habrá ido frustrando, y habrá llegado a un punto que quizás ya ni lo intentaba porque ya sabía que no iba a pasar, ¿no? Y así esto el paralelo con nuestras vidas. En mi caso, esto me pasó en un momento, después de intentar solo y por mis medios salir de la adicción sexual. eh, y probaba una cosa y probaba la otra. Un día se hablaba de la oración y yo decía, "Ah, entonces tengo que orar más". Otro día se hablaba del ayuno y digo, tengo que probar ayunando más. Se habla de leer la Biblia y digo, tengo que leer más. Y así por un montón de esfuerzos humanos, pero solo, porque no me animaba a compartir esta lucha con nadie. eh, y viendo que no me funcionaba, sino que a veces cada vez estaba peor o más hundido en el pecado, me pasó esto mismo, de frustrarme y de que mi corazón se vaya endureciendo y ya dejar de intentarlo en cierto punto, dejar eh, de hacerme ilusiones con algo que había perdido la fe de que sucediera, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene y le hace esta pregunta ahí al paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Parecía una pregunta obvia. Ese pobre hombre había estado ahí 38 años tratando de ser sano. Y si se mantenía ahí es porque quería ser sano, podríamos pensar eso, ¿no? Pero si Jesús le hizo esta pregunta fue por algo, porque no a todos les preguntó lo mismo. De hecho, no me acuerdo de otra situación en la que Jesús le haya preguntado a un enfermo que quiere ser sano. Solamente a él, ¿no? Y me he dado cuenta no solamente en mi propia vida, sino acompañando a otras personas en sus procesos de sanidad, de que a veces sí queremos ser sanos, pero no estamos dispuestos a cambiar de vida, ¿sí? O decimos con nuestra boca que queremos ser sanos, pero cuando llega el momento de tomar decisiones y de hacer cambios en nuestra vida, o de dar pasos hacia la sanidad, como es estar acá conectado, como es participar de este grupo, a veces no estamos dispuestos a eso, ¿no? Entonces creo que la principal pregunta de Jesús era, ¿estás dispuesto a cambiar de vida? Y la respuesta de este hombre, se las quiero leer, dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjense que la pregunta no le responde la pregunta que Jesús le hace, sino que empieza a dar excusas, o a decir, lo he intentado por este medio y no he podido, nadie me ayuda. Y me hace pensar en que a veces tomamos una posición de víctima, nos victimizamos poniendo excusas y echando la culpa hacia afuera. Si pasa que mis papás no me amaron, mi esposa no me ayuda, mi esposa no quiere tener relaciones conmigo. Pareciera que siempre el problema está afuera. En mi iglesia no hay nadie que me ayude, mi pastor no sabe de esto, no me puede acompañar. Empezamos a tirar el dedo hacia afuera. eh, y más adelante, después de haberlo sanado, Jesús se le encuentra en una fiesta, dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿por qué estaba enfermo y por qué estaba en esa situación? Por el pecado, justamente, ¿no? Entonces Jesús le dice, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Él estaba echándole culpa a todos hacia afuera, pero en realidad el culpable, el único culpable de la situación que estaba viviendo era él. Creo que una forma de salir de la mentalidad de víctima es responsabilizarnos por lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Más allá de todas las situaciones que nos puedan hacer difícil el cambio desde afuera, necesitamos comenzar diciendo, sí, el que está poniendo el pie en el freno para cambiar soy yo, no es Dios. A veces incluso a mí me pasó también,
de incluso culpar a Dios por no cambiar, por no ser transformado. No sé si les ha pasado, pero yo decía, ¿por qué el Señor no hace un milagro y no me cambia? ¿Por qué no paso adelante y alguien me ora y me caigo y vomito y después, listo, todo se soluciona así mágicamente, instantáneamente? Entonces, en un punto estaba como ofendido, enojado con Dios porque Él no me sanaba. Y fíjense que Jesús da vuelta a esa situación y nos pregunta a nosotros, ¿vos querés ser sano? ¿Estás dispuesto a atravesar el proceso que tenés que atravesar para ser sano? Porque todos sabemos acá que Dios es lo suficientemente poderoso, ¿no? Como para hacer así y que todos los problemas que tenemos hoy se desaparecerían. Pero a Dios lo que le interesa es revelarse, darse a conocer por medio de este proceso, transformarnos a la imagen de su Hijo por medio de este proceso de santificación. Es por eso que no elige el milagro, sino que elige el proceso. ¿Qué es el arrepentimiento? Todo proceso de santificación, como les decía al principio, comienza con el arrepentimiento y ese arrepentimiento, ¿quién lo provoca? El Espíritu Santo. Una de las tantas funciones del Espíritu Santo es provocar en nosotros convencernos de pecado, convencernos de justicia, convencernos de juicio, y poner este sentir en nuestro corazón de hacernos sentir que no está bien lo que estamos haciendo. Así que ese arrepentimiento lo provoca primero el Espíritu Santo. Él nos ilumina con su luz, que es una luz espiritual, y mediante esa luz podamos ver nuestra condición pecaminosa, porque el pecado una de las cosas que hace es cegarnos. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a traer arrepentimiento, es como que enciende una luz en nuestro corazón y nos damos cuenta, es como que volvemos en sí, como el hijo pródigo, y en ese momento nos damos cuenta del estado y de la situación en la que está nuestro interior, ¿no? Pero esa luz no viene a condenarnos, sino que viene a liberarnos. Muchas veces le tenemos miedo a la luz, no queremos saber nada con la luz, porque tenemos miedo de que nos exponga, tenemos miedo de que nos avergüence, pero en realidad la luz viene para liberarnos, ¿sí? Viene para mostrar lo que no está bien y lo que no es Cristo en nuestras vidas, para poder separarlo y deshacernos de eso que no nos está haciendo bien, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de David? Les voy a pedir que busquemos en 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Le voy a pedir ayuda a alguien por ahí para que me ayude a leer. Poniendo un poco en contexto, en una época en la que estaba Israel y Judá en guerra, David sale al balcón. Él se había quedado, no había ido a la guerra, ve a una mujer bañándose, una mujer muy hermosa, manda a averiguar quién es, le dicen que es la esposa de tal, que no está porque está luchando en la guerra, la manda a traer, comete adulterio con ella, esta mujer queda embarazada, eh, así que David lo manda a traer al marido para que se acueste con la esposa y todos crean que el hijo era del marido, pero resulta que el marido no acepta ir a dormir con su esposa, así que se frustra ese plan y no se le ocurre mejor idea que mandarlo a matar al marido. Una vez que el marido muere, él se casa con esta mujer y tienen a su hijo. Hasta ahí, listo. Nadie se había enterado de lo que estaba mal. Desde los ojos de David, él había solucionado el problema. Eh, y listo, estaba todo oculto, guardado, parecía que estaba todo bien. Hasta que llega Natán, el profeta, que es lo que me gustaría que leamos. ¿Alguien puede leer desde el versículo 1? ¿Quieres que le gane acá? Dale, Facu. Dale. Dice, por lo tanto, el Señor envió el profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía el mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como una hija.
Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debes reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que les robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y la esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice Bueno, el ok, Señor. gracias. Fíjense que hasta que Natán viene a contarle esta historia, David no tenía idea de, no había tomado dimensión en realidad del mal que había hecho, sino no había tomado conciencia del mal que había hecho. Eh, Cuando le cuenta esta historia y Natán le dice: este de la historia, sos vos, en ese momento es como que a David se le abrieron los ojos para darse cuenta de lo que había hecho, ¿sí? Hay un versículo que dice que el pecado nos ciega, lo tengo acá en la presentación. En Hebreos 3:13 dice: el pecado nos engaña. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El pecado nos hace justificar lo que está mal. Nosotros justificamos y decimos: bueno, no está tan mal, todo el mundo lo hace, incluso el mundo y las tinieblas colaboran con justificar ese pecado al punto de que nos engañamos a nosotros mismos, convenciéndonos de que no está tan mal, ¿no? Pero cuando llega el arrepentimiento, nos confronta, como que nos pone en un espejo al frente para decir: wow, sí está mal lo que hice. Es como que empiezo a tomar dimensión y a decir: realmente lo que hice no estuvo bien, ¿sí? Pudo darse cuenta en ese momento lo que le había hecho a Usías, cómo había afectado la vida de Betsabé también. Pero por sobre todas las cosas, el propósito de Natán era hacerle ver lo que había hecho contra Dios, que podríamos decir: pero ¿qué tiene que ver Dios en este asunto? En ese momento, Natán le dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Yo creo que parte de grande del arrepentimiento es darnos cuenta, que se nos abran los ojos para darnos cuenta cómo afectamos a Dios mediante nuestras acciones, cómo estamos rompiendo nuestra relación con Él, cómo afectamos nuestra relación con Él mediante las cosas que hemos hecho, ¿sí? Por eso creo que una buena pregunta para comenzar es: ¿por qué está mal lo que estoy haciendo? Si el pecado nos ha engañado, nos va a costar darnos cuenta por qué está mal, ¿sí? Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a hacer esta oración, decirle: Espíritu Santo, muéstrame vos, ayúdame a ver la realidad de la situación, a recuperar la racionalidad para poder ver la verdad y darme cuenta cómo el pecado ha destruido no solamente mi vida, ha destruido las relaciones con las personas más cercanas, sino que además ha roto mi relación con vos y me ha matado espiritualmente, ¿sí? En los grupos para salir de adicciones de 12 pasos, el paso número uno es reconocer justamente cómo la adicción me ha hecho perder el control de mi vida. Y en ese primer paso se anima a escribir todas las consecuencias que la adicción te ha traído para que se te abran los ojos y tomes conciencia de todo lo que te ha afectado, ¿no? Creo que está muy bueno esto también para nosotros de poder realmente, con la ayuda del Espíritu Santo, descubrir cómo el pecado nos ha afectado, para que eso cambie nuestra manera de pensar. Si no hay un cambio de la manera de pensar, no hay verdadero arrepentimiento. Si yo quiero hacer las cosas bien solo para arreglar mi matrimonio, para volver a tener una buena relación con mis hijos, para que me vuelvan a poner al servicio en la iglesia, no he entendido realmente cuál es el verdadero problema del pecado y de lo que ha hecho en mi vida. Eh, Cuando David se arrepiente, escribe el Salmos 51.
por cuestiones del tiempo no lo voy a leer ahora, pero ahí recién podamos ver, después de la confrontación de Natán, cómo David tomó conciencia y empezó a expresar por medio de su oración y de sus palabras un verdadero arrepentimiento y un deseo de decirle al Señor, limpia mi corazón, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, devuélveme el gozo de tu salvación. Y bueno, para los que conocen la historia, David se entristeció mucho al punto de que no quería comer, no quería beber, se la pasaba tirado en el piso, porque Dios le dijo que a causa de esto iba a quitar la vida de ese hijo que había nacido. Eh, Así que lo que vino después del arrepentimiento es tristeza. Y el apóstol Pablo habla acerca de esto en 2 Corintios 7:9. Dice, ahora me alegro de haberla enviado, hablando de la primera carta a los Corintios, no porque los haya lastimado, de correr así por leer, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Sí? Les contaba un poco de la cantidad de veces que había luchado por mis medios y de la frustración que eso me había generado. Eh, Hasta que conocí el Ministerio de Restauración y pude asistir a un primer retiro. Y desde la primer plenaria, más allá de entender el amor de Dios y de experimentar a Dios como papá y que fue realmente algo hermoso, a la vez el Espíritu Santo empezó una obra de arrepentimiento en ese momento. Y me pasó esto, me empecé a sentir muy triste porque me empecé a dar cuenta de que yo era responsable de lo que estaba viviendo, que yo había elegido en mi corazón, había tomado decisiones, porque yo hasta ese momento me hacía el víctima, o sea, yo era la víctima de algo que me estaba pasando y que yo no tenía nada que ver, según yo. Pero a medida que fui entendiendo, el Espíritu Santo me fue mostrando, me fui dando cuenta de que yo era el responsable y que necesitaba tomar decisiones para salir y para cambiar. Eh, y yo había ido a ese retiro convencido de que quería cambiar, pero a la vez en el mismo retiro me di cuenta de que cambiar iba a ser doloroso, iba a tener que abandonar cosas, iba a tener que abandonar maneras de pensar, iba a tener que abandonar sueños, iba a tener que crucificarlos y abrazar una vida que Dios me estaba proponiendo que yo no estaba de todo convencido de quererla en ese momento. Así que me acuerdo de esos días como algo hermoso que Dios hizo, pero a la vez como días tristes, días muy grises, incluso cuando volví del retiro seguía así eh, en momentos raros, digamos, pero sí me acuerdo que había tristeza en esos momentos. Pero la cuestión es que esa tristeza, como dice acá el versículo, nos va alejando del pecado y que a la vez trae como resultado salvación. Después del sacrificio de la cruz hay gozo, pero en el durante del sacrificio hay tristeza, pero es una tristeza que Dios quiere que suframos porque lamentablemente a veces no hay otra forma en la que decidamos cambiar que no sea porque algo muy doloroso pasó en nuestras vidas que nos hace tomar la decisión de salir de ese lugar, ¿no? En Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Seguramente habrán escuchado que arrepentimiento significa cambio de dirección. Voy hacia un lado y cuando el Señor me muestra que no está bien esa dirección, cambio el rumbo, ¿sí? Y esto tiene que ver con un cambio en mi manera de pensar, ¿sí? Una metanoia, una transformación que la luz misma del Espíritu Santo provoca en mí, el hecho de empezar a ver las cosas diferentes. Y la promesa es que luego de arrepentimiento y conversión vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de gozarse y de alegrarse. Así que esta es nuestra promesa y esta es nuestra meta, ¿sí? Detrás de todo este proceso que puede parecer triste y oscuro,
se vienen tiempos hermosos en el Señor de mucho crecimiento. Jesús mismo dijo que el que se humilla será enaltecido, ¿sí? El final de esta historia es lindo, lo que Dios provoca en nuestras vidas, pero bueno, mientras tanto hay que atravesar un proceso, ¿no? Quisiera hablar también acerca de la confesión, pero primero quería hablar del arrepentimiento porque confesión sin arrepentimiento no tiene mucho sentido. Si yo voy a contar mis pecados a otras personas y expresar lo que me está pasando, lo tengo que hacer siempre desde el arrepentimiento. Primero de Juan 1.5 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Fíjense qué obvio esto, ¿no? Dios es luz y si yo quiero tener comunión con Él, quiero tener una relación con Él y quiero acercarme a Él, no puedo vivir en oscuridad espiritual, porque hay incompatibilidad. Si me acerco a Dios, entonces me acerco a la luz, ¿sí? Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Acá en el versículo 6 dice que no podemos tener comunión con Dios si vivimos en oscuridad espiritual. ¿Qué es vivir en oscuridad espiritual? ¿Alguien se anima a dar su opinión de ustedes vivir en oscuridad espiritual? De paso quiero saber si están ahí. Sí, sí, creo que justamente en este contexto y este pasaje justamente habla de, eh, digamos, parece un poco pago definirlo así, pero por contraste, digamos, es como opuesto a la luz espiritual, ¿no? Cuando no hay luz, cuando no nos animamos a exponer, cuando queremos mantener las cosas ocultas, estamos, creo, viviendo en oscuridad espiritual. Cuando vivimos cosas que las estamos ocultando, ¿no? Y sabemos que a Dios no le podemos ocultar nada, así que en realidad no se trata de ocultarle a Dios, sino creo que, como dice el versículo siguiente, se trata de ocultarle a las demás personas que forman parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso dice que si vivimos en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Si vivimos en oscuridad, también es imposible tener comunión con otros. Yo viví mucho tiempo ocultando lo que me pasaba y además ocultando mis pecados de las personas con las que me congregaba, con las que servía, de mis papás, de mi familia, de mis amigos. Así que nunca tuve verdadera comunión con ellos. Era una relación superficial, ¿sí? Cuando vivimos en la luz, recién ahí hay verdadera comunión unos con otros y la Nata, sangre de Jesús, su Hijo. Sigue más. vos sabés que justo lo que estabas diciendo me hace pensar un ejemplo que se me ocurría, es como que estamos varias personas dentro de un salón con todas las luces apagadas, la cuestión que ninguno sabe que estamos ahí y ninguno sabe ni cómo lucimos ni nada, y de repente prenden la luz y nos vemos todos, pero cada uno ve lo que el otro tiene, pero a su vez también ve lo que tenemos nosotros, pues si no están viendo lo que tengo yo, entonces nos permite volver a relacionarnos, mira, yo tengo esto, pero vos tenés esto, y es como un ejemplo más o menos así. Como que nos sacamos las máscaras y vemos quién realmente somos. Dejamos de aparentar algo que no somos, ¿no? La luz tiene esta particularidad que todo lo expone. Por eso les decía que a veces nos da miedo la luz. Pero no le tengamos miedo a la luz. Hermanos, si estamos acá y ahora vamos a ir a los grupos pequeños, y saben lo que vamos a hacer en los grupos pequeños eh, durante todos estos jueves, lo que vamos a hacer es permitir que la luz exponga todo, todo lo que hay en nuestro interior, todo lo que no está bien, que lo denuncie, eh, y permitir que la luz también nos libere de lo que nos está esclavizando, de la oscuridad que nos está esclavizando. Una verdad muy hermosa es que no hay por qué cargar con el peso solos. El pecado y los secretos son
pueden volverse un peso muy feo, muy fuerte. La culpa puede volverse una carga muy pesada. En Gálatas 6:2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Sí? Por eso puse esa imagen ahí, la primera. Cuando llevamos la carga solos parece que es algo que se vuelve muy pesado y que a veces puede incluso llevarnos a querer apartarnos de Dios, a dejar de congregar, dejar de participar de ambientes como estos, porque no nos sentimos dignos de vivir la vida que Dios nos ha ofrecido. Hace un tiempo hablaba con una chica que se había apartado y ahora está volviendo a congregar y me decía que le daba mucha vergüenza volver a la iglesia y que la gente la vea, ¿no? Algo que lo detenía de volver a pensar que iban a decir los demás, y algo que la había hecho alejarse justamente fue el sentirse indigna, sentirse que no era perfecta y que no daba la medida de lo que Dios esperaba de ella. Pero si ella hubiese podido compartir eso que sentía internamente con otra persona madura en la fe, esa persona lo hubiese podido acompañar en un proceso para salir de ahí, ¿no? Que es justamente lo de la segunda imagen, alguien que se ponga a tu lado y te ayude a llevar ese peso hasta poder quitarlo y sacarlo de tu vida. Eso pretende ser este grupo de pasión pura. Y va a depender de cuánto vos te abras y cuánto vos quieras compartir ese peso con otras personas, ¿sí? Termino con esto. En Mateo 23, Jesús les dedica unas palabras no muy lindas a un grupo de personas que eran los fariseos, los escribas, los religiosos de esa época, y les dice algunas cositas. Primero, les dice que son hipócritas. Una palabra muy fuerte, pero que al fin y al cabo hipócrita significa actor. Viene de los actores de la antigua Grecia que usaban máscaras para ocultar sus verdaderas caras. Así que hipócrita es alguien que finge una cualidad, sentimiento, virtud, opinión que no tiene. Es una persona que finge ser alguien que no es, que finge tener una madurez espiritual que no tiene. Eh, Así que la invitación en esta noche y en cada uno de los jueves que nos vamos a encontrar es sacarnos las máscaras y mostrarnos como realmente somos. Si hay alguno aquí que es pastor, que es ministro, que es discipulador, que tiene muchos años de iglesia, y que por ahí se ha acostumbrado a no mostrar realmente sus debilidades porque por miedo a ser juzgado o porque qué van a pensar los demás. Bueno, este es un espacio justamente para despojarnos de esas máscaras y mostrarnos tal cual somos, lo que está pasando, la etapa en la que estamos, la madurez que tenemos y no fingir nada, ¿sí? No, eso nos va a traer mucha libertad, y a la vez va a permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Les dice que todo lo que hacen es aparentar. Para sanar va a ser muy importante que dejemos las apariencias de lado, que no nos importe lo que piensan los demás, simplemente buscar lo que Dios tiene para mí. Además, la religiosidad nos ciega, así que cada una de las charlas que vamos a tener va a ser como quitarse una venda y empezar a ver cosas que antes no estábamos viendo. Pero para esto va a ser muy importante que todo lo que escuchemos, primero le prestemos atención y segundo, no pensemos en otro. Vieron que a veces escuchamos palabras y decimos, esto le viene bien a tal, esto le viene bien a tal. Más bien que pensemos en cómo, que nos hagamos una autoevaluación con la ayuda del Espíritu Santo para ver cómo esa palabra nos afecta a nosotros, ¿sí? Les dice que los religiosos lo único que le importa es lo externo, pero que a Dios en realidad lo que le importa es lo interno. Dios lo que mira es el corazón. Les pone este ejemplo de esa foto, le dice, ustedes limpian la parte externa de la taza, pero por dentro están sucios. Eh, Así que podamos tener en cuenta esto, el Señor no mira la apariencia, no mira lo externo, pero sí mira el corazón, ¿sí? Lo que realmente a Dios le importa hoy de nosotros es nuestro corazón. Así que aprovecho para preguntarte, ¿cómo está tu corazón con respecto a Dios? ¿Cuán sensible está? ¿Cuán dispuesto está a ser transformado, a ser cambiado? ¿Cuán moldeable está nuestro corazón? Y por último le dice que están llenos de muerte por dentro, están secos, están vacíos, que es lo que, la consecuencia del pecado, así nos deja por dentro el pecado. Nos deja secos, nos deja muertos, pero esta no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es esto mismo que dice acá. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Así que hasta acá quiero preguntarte, ¿cómo se ve tu interior? ¿Se ve más así o se ve más así? ¿Cómo nos sentimos internamente? Sentimos que hay una vida que está fluyendo, que está eh, llevándonos a experimentar una vida plena y abundante, o nos sentimos secos, nos sentimos muertos por dentro. Bueno, creo que lo que va a empezar a abrir la compuerta para que esta agua empiece a ser derramada en nuestro interior y empiece a quitar toda sequedad y toda muerte, va a ser el arrepentimiento y la confesión. ¿Sí? Eso es como un primer paso que corre todo obstáculo para que su vida empiece a fluir. Realmente hay algo que sucede cuando podamos reconocer nuestro pecado, cuando podamos hacernos cargo de nuestro pecado, confesarlo y empezar un proceso de transformación y de cambio. ¿Mm? Antes de pasar a los grupos, quería pedirle a Milcar que él pueda compartir un poco su testimonio y lo que Dios hizo en su vida en este proceso de restauración. ¿Estás por ahí, amigo? Estamos. Bueno, gracias Nata por compartir. La verdad que es una bendición escucharte. Voy a ir al principio de lo que Nata colocaba en la primera placa con las preguntas. Al principio de todo mi proceso, desde que comenzó mi proceso, fueron preguntas muy confrontantes. Incluso la primera que me la hizo fue mi esposa, cuando comenzó todo el proceso. Ella comenzaba con una pregunta que decía, ¿realmente tú quieres esto para tu vida? Lo que estaba pasando en ese momento. Me preguntaba, ¿realmente tú quieres cambiar? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Por quién quieres cambiar? ¿Cuál es tu motivación? Y al principio tenía todos los pensamientos totalmente, los conceptos errados. Recuerdo que siempre era como que no, bueno, para salvar el matrimonio. Y recuerdo que ella me repetía mucho, era, si tú vas a hacer esto, si tú realmente quieres cambiar, hazlo por Dios y no por mí. Porque puede ser que yo en un mes, 2 meses diga, no puedo con esto y me voy. Pero si tú lo haces por Dios, creo que Dios no te va a abandonar. Y siempre mi esposa estuvo ahí diciéndome eso. Cada paso que tomes, cada decisión que tomes, cada cosa que vayas a hacer, hazla por Dios, no la hagas por mí. ¿Sí? Y bueno, comenzó todo este proceso de caminar, de buscar ayuda, de saber que realmente qué estaba dispuesto yo a hacer o a dar para buscar ese cambio. Y cuando comenzó el proceso ya yo tenía muchos años dentro de la iglesia, mi esposa es hija de pastores, eh, y era bastante confrontante decir, ¿por qué yo duré tanto tiempo en la iglesia o dentro de una congregación y nunca realmente entendí qué era lo que era el verdadero arrepentimiento o la confesión, ¿no? Y pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que me llevaron a avanzar en esto era entender, incluso Nata lo decía en el Salmo 51, ¿no? Hay una parte que dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Sí, realmente era entender que mi corazón, si estaba realmente quebrantado y que estaba dispuesto yo a decirle al Señor, Señor, puedes entrar y todas esas partes de mi corazón que están totalmente quebrantadas, vos las puedes unir, pero hazlo tú, no quiero hacerlo yo. Durante muchos años intentaba decir, Señor, yo voy a cambiar, Señor, yo voy a hacer las cosas diferentes, Señor, no van a volver a pasar estas cosas, y era el yo, el yo, el yo, y nunca lo dejaba él que hiciera, ¿no? Y comenzó este proceso en el 2020, recuerdo, estábamos en Perú y era bastante difícil porque estábamos en plena pandemia, mi esposa y yo encerrados. En la noche llorábamos, en la mañana nos levantábamos a darle la cara a mi familia y pensar que todo estaba bien cuando no estaba ahí. Pero quiero animarles en esta noche a que realmente puedan tomar una decisión. Mi esposa siempre me decía, si usted quiere estar sucio, ensúciese más. Ensúciese todo lo que usted quiere ensuciarse y vaya. Y si usted quiere pecar, peque todo lo que usted quiera. Esa es su decisión, eso es lo que usted quiere tomar, hágalo. Nadie le va a decir que no. Usted tiene la decisión de hacer lo que usted quiera. Pero si realmente usted quiere cambiar, si realmente usted quiere hacer las cosas diferentes, tome una decisión y hágalo mirando a Dios siempre. ¿Sí? ¿Qué realmente estoy dispuesto yo a dar? Hace rato Nata decía eso. O sea, ¿qué tanto me voy a esforzar yo? Va a doler. No les voy a decir que todo es color de rosa, como dicen por ahí. No. Va a doler, va a sufrir,
Cuando mi esposa me dijo, tienes que confesarle todo a mis papás, fue algo terrible. Yo no me podía parar delante de mi suegro y decirle, mira, yo engañé a tu hija, hubo consecuencias, pasaron estas cosas. Para mí era algo tremendo. O sea, pararme frente a mis dos suegros y decirles, pasó todo esto. Y era un reto cada día, era un reto cada día, era un reto de decir, bueno, ahora pasaste esto, ahora va esto, ahora tienes que confesar esto, realmente atraer luz por esto, pedir perdón, arrepentirte y ir trabajando en eso, demostrando que realmente yo quiero el cambio. Porque por ahí estamos, eso que decía Nata, realmente estamos acá ¿por qué? Porque mi esposa me dio un ultimátum y me dijo, o haces pasión pura y te escribes a la escuela del Ministerio de Restauración, o nos dejamos. O nuestros papás nos dijeron, o haces esto, o te vas a la casa. O en la iglesia nuestro pastor, nuestro líder nos dijeron, si no haces esto, no te dejamos seguir sirviendo, no te dejamos seguir entrando a la iglesia. ¿Por qué realmente lo hacemos? Porque es ahí donde radica todo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Por qué yo quiero cambiar? ¿Realmente porque me están diciendo que lo haga o porque realmente en mi corazón está el anhelo de cambiar y salir de la vida que muchos hemos logrado hacerlo en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Sabemos que muchas veces hemos querido dejar la pornografía y pasamos un mes, 2 meses y estamos ahí nuevamente viendo pornografía. La masturbación, los encuentros sexuales. Entonces, muchas veces queremos salir de eso y en nuestras propias fuerzas no podemos o con una motivación totalmente incorrecta. Entonces, animarlos, chicos, que si ustedes están acá y pensaban que su motivación era su matrimonio, era su iglesia, era su líder que le dijo, era su papá, era porque usted le había dicho a alguien, mira, conozco un grupo de personas que se reúne y está el Ministerio de Restauración que ellos te pueden ayudar, hazlo por mí. No, realmente número uno, por Dios. Y segundo, que demuestre con acciones que usted quiere cambiar. Con acciones. Una persona cuando empieza a estudiar una carrera universitaria se tiene que levantar a las 5 de la mañana para estudiar, si tiene que ir a clase, tiene que ir a clase, tiene que lluvia, tiene que sacrificar vacaciones. Eso es demostrarlo con acciones. Realmente yo estoy dejando, realmente yo me estoy despojando de algo que mi carne quiere, que mi carne anhela y que me va a doler sacarlo porque durante muchos años ha hecho parte de mí, pero yo tengo que con acciones demostrar que quiero cambiar. Entonces, con esas 4 preguntas que Nata puso al principio, comienza este jueves, comienza esta semana, animarlo a que usted pueda en su casa orar y decir realmente dónde está mi mirada, qué es lo que yo quiero hacer para cambiar. Amén. Amén. Gracias, Amílcar. El protagonista de estos procesos de sanidad, del proceso de sanidad de cada uno de los que estamos acá, los dirige el Espíritu Santo. Si Él nos agarra de la mano y nos va a ir llevando paso a paso para ir avanzando, ¿sí? Lo importante es que estemos dispuestos a obedecerle lo que el Espíritu Santo nos vaya indicando. Como decía Amílcar, para él su primer paso fue que el Espíritu Santo le pidió que confesara a sus suegros. En mi caso, me acuerdo que ahí mismo en el retiro el Espíritu Santo me dijo, quiero que se lo digas a tus líderes de jóvenes, quiero que se lo digas a tus papás. No sé si es una regla, pero a veces creo que el desnudarnos frente a las personas que más nos conocen y más cercanas nos ayuda a tener una red de apoyo en este proceso de restauración. Para mí fue muy liberador decirlo en el grupo pequeño del retiro, pero eso no era suficiente. Necesitaba decirlo a las personas con las que compartí el día a día de mi casa, de mi congregación. Eso fue realmente muy difícil, pero a la vez provocó una gran transformación, ¿no? ¿Qué les parece si oramos antes de pasar a los grupos y le decimos al Espíritu Santo que estamos dispuestos a obedecerle, sea lo que Él nos pida en estos próximos días, en estas próximas semanas? Comenzamos rendidos y diciéndole, Señor, lo que vos me pidas lo voy a hacer, por más que sea difícil, por más que sea doloroso, por más que cueste, porque realmente estoy comprometido con este cambio. Oremos. Padre, gracias. Gracias por estar acá. Gracias por cada uno de los hermanos en Cristo que están acá, Señor. Gracias porque están acá, porque vos los has llamado, vos los has convocado. Eh, Gracias, Señor, porque hay realmente un propósito detrás de todo esto y de esta conexión y de estas reuniones. Señor, queremos comenzar este tiempo diciéndote que estamos dispuestos. Comenzamos con un corazón rendido, con una voluntad rendida a hacer tu voluntad, a hacer lo que vos nos pidas. Señor, queremos ser obedientes para que nada nos detenga o nos estanque en este proceso, sino que podamos constantemente avanzar
hacia el lugar que vos nos estás llevando, que es la madurez, la vida plena y abundante que nos has prometido y que nos querés dar, Señor. Señor, te entregamos este tiempo de grupos pequeños, que seas vos también, Espíritu Santo, obrando, ministrándonos, permitiéndonos ver cosas que hasta ahora no estamos viendo y trayendo mucha libertad y mucha luz.